Bueno amigos, debo reconocer que cada día aprendemos más de nuestro presidente Gustavo Petro. Hace 3 días, el presidente Gustavo Petro, en medio de un discurso en el Liceo Francés de Bogotá, nos dio una clase magistral de historia universal. Allí en este discurso en el Liceo Francés de Bogotá explicó los orígenes de la lengua castellana y de sus raíces del latín, y lo que llamó el encuentro entre la cultura del Mediterráneo y el Caribe. Petro en esa ocasión se refirió a la explosión cultural que según él aún brilla en la humanidad. Con esto se refirió también a la obra del fallecido escritor Gabriel García Márquez, todo para llegar a la metáfora con la que pretende defender su discurso de irradiar paz y vida. Ojo con esta frase que dijo Gustavo Petro aquí en este discurso, que causó bastante burla por parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Abro comillas, dice: los latinoamericanos son capaces de irradiar la humanidad. Irradiar, me critican la frase el universo, pero sí creo que la misión de la humanidad es el universo, y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica. Ojo, estas tres palabras se reventaron los uribistas, los opositores al gobierno, a criticar y a señalar de loco al presidente Gustavo Petro. Pero ojo, esto que dijo el presidente Gustavo Petro tiene que ver con el precepto del escritor mexicano José Vasconcelos Calderón en su ensayo La raza cósmica, publicado en 1925 en Madrid, España. Pero vamos a revisar detalles de ese concepto de raza cósmica, de etnia cósmica. Dice: la raza cósmica es un ensayo publicado en Madrid en el año 1925 por el filósofo y académico mexicano José Vasconcelos Calderón, secretario de Educación Pública en el año 1921 y 1924, y fue candidato presidencial en 1929. Vasconcelos expresó la ideología de la quinta raza del continente americano, una aglomeración de todas las razas del mundo sin distinción alguna para construir una nueva civilización y gente del mundo entero transmitiendo su conocimiento. Según el autor Vasconcelos, los habitantes de Iberoamérica tienen factores territoriales, raciales y espirituales para iniciar la era universal de la humanidad, señalando que las ideas de Charles Darwin son teorías científicas. Bueno, eso tiene que ver con la evolución de los seres humanos, ¿no? Solo creadas para validar, explicar y justificar la superioridad racial y la represión a otras. Vasconcelos intenta rechazar esas teorías y reconoce, en sus propias palabras, un esfuerzo ideológico para mejorar la moral cultural de la raza oprimida, al dar una teoría optimista del futuro desarrollo de una raza cósmica. Bueno, entonces, si analizamos este concepto de raza cósmica, podemos lograr entender el discurso del presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro dice, basado en este concepto, de que la humanidad es una sola raza. Toda la humanidad es una raza cósmica, es una etnia cósmica que de alguna manera nació de algún tipo de fenómeno o algún efecto que pudo haber generado la vida a partir del universo. Entonces Gustavo Petro prácticamente con este mensaje llama a la unión de los países. Prácticamente dice que somos hermanos, somos una sola raza, somos etnia cósmica, y por tanto no debemos matarnos entre nosotros, debemos unirnos para construir, para conquistar el universo, amigos. Eso es lo que intenta decir el presidente Gustavo Petro cuando hace referencia al concepto de raza cósmica. Y están sus fantasmas, los fantasmas de los romanos. Por algo somos latín, nuestra lengua es latina. No es propiamente España, porque España era hija de Roma. Hay una cultura allí en el Mediterráneo que se vino hacia el Caribe. Y ese encuentro entre el Mediterráneo y el Caribe
hizo una explosión cultural enorme que aún brilla en la humanidad. Es la explosión de Gabriel García Márquez. Pero como él, una vanguardia del pensamiento mundial que fuimos aún los latinoamericanos capaces de irradiar la humanidad, de irradiar, me critican la frase, el universo, porque yo sí creo que la misión de la humanidad es el universo, y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto somos etnia cósmica, decía Vasconcelos, y Colombia tiene que saber interpretar sus propios mundos interiores, sus propios demonios y ángeles dentro, las fantasías, los fantasmas, aquella que se creó en Roma, oponiendo a romanos y bárbaros, creyendo que era el fin de la civilización y terminó siendo la construcción de nuevas civilizaciones. Fantasmas que están dentro de nosotros, tanto en Francia como en Colombia, en Europa como en nosotros. La migración que se desata por la crisis climática, los bloqueos y las guerras, muestra ese fantasma cómo crece, cómo va cambiando las actitudes políticas. Vamos a revisar las reacciones, bueno, algunas de las reacciones, en este caso vamos a revisar la reacción de Enrique Peñalosa frente a este discurso del presidente Gustavo Petro. Prácticamente se burla de él, pero ojo, el concepto de etnia cósmica existe y fue publicado en 1925, pero cosa que jamás entenderán este tipo de políticos que son bastante ignorantes. Dijo Enrique Peñalosa, bueno, aquí vemos la publicación de Revista Semana que se refiere también a este fragmento de este discurso de Gustavo Petro. Prácticamente Revista Semana pone le da titular a ese discurso de etnia cósmica, simplemente para que sus amigotes que le hacen oposición al gobierno pues se burlen de Gustavo Petro. El caso aquí, Enrique Peñalosa y muchos más se burlaron del presidente Gustavo Petro y lo trataron de loco. Ojo con lo que dice Enrique Peñalosa. Hay quienes pretenden entender la genialidad de las palabras de Gustavo Petro, cuando son incoherencias vergonzosas, dice este miserable, mientras el país se desbarata. Petro, en vez de trabajar con juicio para que haya más inversión, oportunidades y mejores empleos, se dedican a emitir frases como estas. Bueno, se refiere de nuevo, le repito, a la etnia cósmica. Ya vimos que existe un concepto que habla de la etnia cósmica, ¿no? Pero veamos este trino, voy a finalizar con este trino de una usuaria de la red social X, Marce, te quiero mucho. Dice: los derechistas son tan básicos que cuando no entienden algo acuden a la burla y a la descontextualización. Si no, vean a Enrique Peñalosa. Bueno, acabamos de leer a Enrique Peñalosa y acabamos de ver la publicación de Revista Semana. Y todos esos que en este momento están haciendo alarde de su escasa sinapsis neuronal. No sé si Vasconcelos era consciente de que esa etnia cósmica no cabe en cerebros tan primitivos como los de la extrema derecha. Es un concepto muy avanzado para mentes tan simples que ni una cartilla de Nacho Lee son capaces de leer. La idea central de Vasconcelos es la generación de una raza que sintetice y exprese el continente en un sentido sociogenético y cultural. Sostiene un concepto de cultura universalista y espiritualista, aunque al mismo tiempo defiende vigorosamente que cada pueblo tiene algo específico que aportar al caudal de la cultura universal. Ve en el pueblo iberoamericano mestizo un pueblo destinado a ser la vanguardia de la humanidad futura. Vasconcelos profetiza: será la raza cósmica la que llenará el planeta con los triunfos de la primera cultura verdaderamente universal, verdaderamente cósmica. La colonización española creó el mestizaje y esto señala su carácter, fija su responsabilidad y define su porvenir.